Bueno, hermanos, un gusto compartir este tiempo con ustedes en torno a la palabra de Dios. Y en esta ocasión estar pensando especialmente en el nombre del Señor, en el impacto que tuvo ese nombre en el texto que vamos a leer ahora, pero el impacto que tiene el nombre del Señor también a través de la historia y el que tiene que tener en nuestra vida personal y desde nosotros, recordando que el nombre del Señor se eleva por cualquier otro nombre. Y la responsabilidad que tenemos respecto a ese nombre en este mundo, porque es el único nombre, como vamos a ver, dado a los hombres para la salvación. Así que vamos a leer en el pasaje de Hechos 4, del verso 1 a 22. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernante del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bueno, la verdad que proclama esta porción que hemos leído, especialmente el verso 12, se levanta contra el pluralismo y la falsa tolerancia social que tenemos en nuestro tiempo. Hay un relativismo sin moral que no tolera las verdades absolutas, las verdades antiguas, pero el Evangelio declara la supremacía global del nombre de Cristo, la singularidad absoluta de la persona que está relacionada a este nombre, Jesús de Nazaret. Y esta porción bíblica tiene como factor dominante el nombre. Si ustedes miran el verso 2, verso 7, verso 10, 12, el 17,
el 18, podemos señalar cuántas veces se repite este nombre, asociado al contexto del capítulo 3, donde comienza esta situación, porque el hombre mendigo que fue sanado en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, Hechos 4:12 tiene una demanda universal. Este Jesucristo de Nazaret trasciende las fronteras de lo que fue aquella aldea insignificante de Nazaret, de la que muchos dudaban de que pudiera salir algo bueno, pero va más allá de los límites judíos, más allá de la tierra de Israel, y cruza entonces de modo global para todos los hombres, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Es el único nombre dado a los humanos, dado a los hombres. O sea, el nombre del Señor se posiciona sobre todos los dioses y señores del paganismo y de todas las religiones. Encontramos el impacto de este nombre, porque el nombre de Jesús se confronta al mundo y las ideologías del mundo. Este giro que vemos en el capítulo 4 es un momento decisivo donde comienza la separación entre el judaísmo oficial y el inicio de la Iglesia. Cuando dice que los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo vinieron sobre ellos, se trata posiblemente de los jefes de los sacerdotes que tenían cargos elevados dentro de la jerarquía sacerdotal. Junto a los sumos sacerdotes eran los que controlaban el templo y los servicios del templo. Los sumos sacerdotes y los jefes de los sacerdotes formaban lo que era la aristocracia religiosa, repartían los cargos en familia, algo de eso vemos en el verso 6, los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Según Lucas, el escritor de Hechos, en Hechos 5:17, los sacerdotes también eran saduceos. Y el sumo sacerdote era quien presidía el Sanedrín. En un sentido eran los mediadores en la vida espiritual del pueblo respecto a Dios. Pero el verso 2 dice que se habían resentido. El término indica que tenían un profundo desagrado, tenían una angustia dolorosa. ¿Y qué fue lo que molestó tanto a los saduceos? Bueno, vamos a ver esa molestia en tres cosas principales, que primero es una molestia teológica, porque ellos negaban la resurrección de Cristo. Ellos negaban la resurrección, especialmente. En Hechos 23:8 dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos, a diferencia, afirman estas cosas. Bueno, los saduceos, por ejemplo, negaban el libro de Daniel, porque Daniel 12:2 hay un pasaje que apoya la resurrección, la esperanza de resurrección. Es interesante que también Jesús, cuando debatió con ellos, les citó Éxodo. Ellos aceptaban la ley. Bueno, Jesús les citó Éxodo 3, verso 6, allá en Marcos 12:26, refutando la idea que tienen ellos contra la resurrección. Eran hombres que estaban influenciados con la racionalidad y la cultura helénica, la cultura griega. Combinaban el poder político y religioso. Eran la gente educada, culta, sofisticada, como decía Spurgeon. Eran los liberales, los pensadores avanzados, la gente de pensamiento moderno de los días del Señor. Bueno, a pesar de sus creencias, tenían una cierta tolerancia con los fariseos, porque los fariseos sí creían en la resurrección. Pero ahora los saduceos se encontraron con la predicación apostólica que era diferente, porque ahora oían sobre la resurrección, pero relacionada a un nombre. La resurrección relacionada al nombre de Cristo. Y los apóstoles mostraban el cumplimiento profético cumplido en este nombre. Hablaban de una escatología conectada con Jesús. Hablaban también de esperanzas mesiánicas conectadas con un Jesús que resucitó de entre los muertos. Entonces, esto era diferente. Es una molestia también que está relacionada a su propia responsabilidad, porque se daban cuenta del peligro implicado en
enseñanza apostólica, si las masas creían que ellos eran los que estaban detrás del asesinato de Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 5, verso 28 dice: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Así que los apóstoles les estaban confrontando con el mayor error que habían cometido en sus vidas, que era que habían rechazado el genuino enviado por Dios, y ya miles habían creído en este nombre. Entonces empezaron a temer de que todas esas masas que ahora seguían al nombre de Jesús pudiesen acusarles a ellos de haber asesinado a Cristo. Pedro hace un giro directo hacia ellos en Hechos 4:11, cuando le dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro cita Salmo 118:22. En ese contexto, en el Salmo, que hay una imagen del templo, bueno, los edificadores rechazan la piedra adecuada, la piedra señalada. Ese pasaje también fue el que usó Jesús en Lucas 20:17-18, mostrando la misma verdad. Es decir, que ellos habían rechazado a quien Dios había señalado. Pensaron que Jesús no encajaba en su sistema religioso ni en su sistema de creencia. Pero aparte de eso, Pedro va más allá de eso y les muestra que a quien ellos rechazaron, a del cual ellos eran responsables de su muerte, era el único nombre que podían invocar para la salvación. Eso significaba que tenían que arrepentirse, humillarse ante este nombre, arrepentirse y creer en este nombre. Entonces, eso realmente fue una piedra de tropiezo para ellos. Pero también fue una molestia de soberbia, porque pensaban que los únicos con la prerrogativa o la autoridad para enseñar a las personas eran ellos. Uno se pregunta qué sentido tenía la religión saducea en aquel momento y qué relación puede tener esto con nuestro tiempo. Bueno, los saduceos, mientras disfrutaban del poder, disfrutaban de las riquezas, ellos trataban de mantener a la gente en una buena relación con Dios, y digamos que la meta religiosa de ellos, aún usando la ley, era tratar de influir o controlar diversos aspectos de la vida social, familiar de los judíos, pero siempre en los límites de este mundo, es decir, una visión materialista y secularizada de la fe. Vivir bien, pero sin pensar en el más allá, sin pensar en la resurrección, sin pensar en la eternidad y nada de eso. Bueno, el nombre de Cristo confronta la religión sin vida, la visión de una vida sujeta solamente a las cosas de este mundo, es decir, las ideologías que solamente giran en torno al hombre. El nombre de Cristo confronta lo que podía ser el cristianismo secularizado, porque muchos viven ese tipo de cristianismo. Es decir, mientras mi fe me otorgue las cosas que yo quiero, las cosas que me hacen vivir bien, tranquilo, bueno, ya con eso alcanza. Pero el nombre de Cristo va mucho más allá de lo que es esa visión materializada, mundana tantas veces y secularizada. El nombre de Cristo también se confirma en la evidencia. Está la evidencia de sus obras, porque había ocurrido un milagro innegable. Allí en el verso 10 estaba este hombre que estaba en medio de ellos, pero el verso 14 también nos dice que el hombre estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Pedro había dicho ya en Hechos capítulo 2, verso 22, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas
prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. También está la evidencia de su resurrección. En Hechos 4:10 dice que aquel hombre, dice, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. La sanación del mendigo era señal de algo mucho mayor. Es decir, Pedro destaca que por él, o sea, por Jesús, ese hombre que está allí, que estaba delante de ellos, en la presencia de ellos, estaba sano. Entonces no era solamente un milagro, era la realidad de que ese nombre, a quien ellos habían rechazado, crucificaron, mataron, sepultaron, había resucitado y estaba obrando en ese momento, había obrado en la vida de ese hombre que estaba delante de ellos. Como también está la evidencia de su cumplimiento profético, que ustedes ya han visto en el capítulo 3, por ejemplo, del verso 22 al 26, y nosotros hemos visto ahora el verso 11 en el capítulo 4. El nombre de Cristo también es un nombre que transforma vidas. Había transformado la vida de un mendigo, una vida miserable, un hombre postrado por 40 años, pero ahora era un hombre que se le había visto saltando, alabando a Dios, un hombre lleno de alegría, un hombre que no precisaba mendigar más, que estaba sano, que podía caminar, posarse sobre sus pies. Bueno, había transformado realmente la calidad de vida de este hombre. Pero también este nombre había impactado en la fe de muchas personas. 4.000, había convertido miles, 5.000, dice el verso 4. ¿Cuántas familias detrás de esta conversión? ¿Cuántos cambios? ¿Cuánta esperanza? ¿Cuánto gozo por el perdón significaba estas 5.000 personas convertidas? Pero también había levantado siervos valientes, el impacto sobre hombres sencillos pero impulsados por el Espíritu Santo, como dice el verso 8, que Pedro hablaba lleno del Espíritu. Hombres que, a pesar de no haber sido formados oficialmente en escuelas rabínicas, ni ser eruditos profesionales, ni maestros ordenados, ni que tenían, digamos, ni tenían una teología, un estudio teológico o instrucción teológica formal, pero podían usar con exactitud y precisión la palabra de Dios, como ya lo estaba evidenciando Pedro. Y evidenciaban sobre todo que habían estado con Jesús, en el verso 14. Bueno, hoy en el mundo evangélico hay un gran énfasis en lo académico, en los títulos, la licenciatura, los doctorados, que más allá de todo el beneficio que tiene el estudio profundo y la necesidad que hay a veces, no tenemos que pasar por alto que la mayor importancia en la vida espiritual es que se nos conozca por haber estado con el Señor, por andar en comunión con el Señor. Y el mayor impacto que puede haber en nuestra vida se produce en la comunión con el Señor, no en los papeles, no en los títulos. Y las epístolas están llenas de nombres, el libro de los Hechos, de personas que estuvieron o creyeron en el Señor o influenciados por este nombre y pudieron ser de bendición para muchos y estar ayudando y colaborando en el avance de la iglesia. También este nombre había traído gozo a muchos, como dice el verso 21, que muchos glorificaban a Dios cuando veían a este hombre sanado. El nombre de Cristo exige decisiones. El nombre de Cristo produce conversos o produce enemigos. Ante el nombre de Cristo no hay tal cosa como vive y deja vivir o cada uno crea a su manera. Es un nombre que no se acomoda al pluralismo. La proclamación de Pedro y este hombre que estaba sanado delante de ellos exigía una respuesta de parte de los hombres que estaban allí escuchando y viendo esta evidencia. Y vemos que la respuesta fue un rechazo definitivo. Ellos se condenaron, como encontramos en el verso 16, cuando dicen: porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén,
y no lo podemos negar. No podían negar lo que había pasado con este nombre. Entonces estaban condenando. Bueno, esto es lo que sucede con el nombre de Cristo. O estamos creyendo, transformando nuestra vida por este nombre, o lo estamos rechazando y condenándonos. El nombre de Cristo también es la única fuente de salvación. En su nombre, en su persona, está la fuente de poder para salvación. Hechos 10:43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Su nombre es el centro de fe y arrepentimiento. Debemos creer en él, sabiendo quién es él y qué ha hecho, refugiarnos confiadamente en su obra, en su trabajo de salvación. Porque todo el que invocare su nombre será salvo, dice Pablo a los Romanos capítulo 10, verso 13. Bueno, termino diciendo que tenemos responsabilidades ante este nombre. Si Jesús es el único nombre, hay una responsabilidad de entendimiento. Si no alcanza con ser sincero y una mera religiosidad, yo debo asegurarme que estoy en el camino correcto. Yo debo conocer quién es este nombre. Pero en segundo lugar también es un nombre que me llama al compromiso. Como dice el verso 20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Conocer este nombre deriva en una responsabilidad. Lo que representa este nombre me hace misionero. Lo que representa este nombre me pone en el compromiso de la obediencia, de proclamar ese nombre, y todos los creyentes en ese sentido tenemos esa responsabilidad. Y es un nombre que tiene un costo. Es un hombre que está conectado con mártires, es un hombre que está conectado con aquellos que lo dejaron todo por causa del nombre, que dejaron de lado sus proyectos y sus planes para cumplir la voluntad de este nombre. Es un hombre que también, cuando se confronta con los señores de este mundo, puede traer persecución. Es un hombre conectado con el señorío, por eso el mundo aborrece el nombre de Cristo, porque no quiere someterse a ese nombre. Termino con estas preguntas. ¿Con qué asocia la gente mi vida? ¿Qué impacto tiene el nombre de Cristo en mi vida? ¿En qué manera este nombre sigue cambiando, transformando mi vida, mi corazón, lo que soy? ¿Trajo algún cambio en mi vida, más allá de los cumplimientos externos de cierta religiosidad? ¿Hay un profundo cambio en mí? Bueno, que el Señor nos ayude a vivir conforme a este nombre, proclamando las virtudes de este nombre, no solo en nuestras palabras, sino también en la vida, una vida asociada al nombre de Cristo.